La verdad que estoy muy contento de tenerlas acá en el programa, Vanessa, Latife, porque estamos en la fecha justo para hablar de todo, ¿no es cierto?, lo que viene fin de año, también de cómo se viene el 2022, qué cosas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer, pero también conocer un poco más de sus vidas, porque no sé cómo se podrían definir ustedes. ¿Cómo te defines tú, Vanessa, por ejemplo? Medium, tarotista. ¿Ya? Medium tarotista. ¿Sí? ¿Tú, Latife, cómo te defines? Guía espiritual y tarotista. Perfecto, o sea, las dos las une el tarot. Sí. Perfecto. Y si pudiéramos comenzar entendiendo un poquito cómo nace esta facilidad, digamos, para poder conectarse o para poder observar, no sé si el futuro, sino lo que se está viviendo en este minuto. En tu caso, Latife, ¿cómo se presenta esto cuando chica? Cuéntame un poquito cómo se presenta esto cuando niña. La verdad es que cuando uno comienza como a ver desde muy pequeñita y tienes como sensaciones, por ejemplo, sentir la energía de otras personas. ¿Ya? Y tú eres tan pequeña que a veces no sabes ni cómo explicar eso. No quieres estar al lado de alguien y uno le hacía pataleta, por lo menos yo a mi mamá y a mi papá, y no entraba a casas, no entraba. Ah, o sea, tú ya eres sí, decidida a esa edad. ¿De sí. qué edad estamos hablando aproximadamente? 4 años. 4 años. Sí. Entonces era tremendo porque me retaban, o sea, el coscorrón de repente en esos años. Compórtate, ¿por qué me haces esos escándalos? ¿Qué te pasa? No, es que la señora hay alguien atrás y tiene un monstruo, porque uno no sabe bien definir. No sabía cómo definirlo. Claro, porque uno es chiquitito, pero de a poco es tan fuerte y cuando te das cuenta que es algo especial, porque tú empiezas a notar que nadie ve eso. ¿Ya? Y cuando tú te encuentras con alguien que sí lo ve, o sea, tú ves pasar un ser, ¿Ya? una entidad, y alguien te dice, ¿viste eso? Entonces uno dice, ah, ¿tú también lo ves? ¿Eres Es de los como, míos? como eres de los míos. Ahí te empiezas a dar cuenta Ahí te que empiezas- en el es fondo una no. capacidad, Claro, una capacidad claro, distinta. sí. Tú viviste algo en una sala de estar con tu papá y tu abuelo. Cuéntame un poquito, Sí. esa fue de las primeras experiencias, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? Resulta que estaba con mi papá y mi abuelito, algo estaban viendo en la televisión en esa época, era ¿Ya? yo era chiquitita, y era como algo así como un mundial, o era algo que estaban viendo ahí en el televisor. Entonces yo estaba calladita y no podía meter bulla, y veía cómo se movía la perilla así, pero lentamente, y yo sabía que en el dormitorio no había nadie. Entonces yo decía, ¿pero quién está moviendo la perilla? Así como, y yo decía, papá, mira, se está moviendo la perilla. Cállate, que estamos viendo. Entonces, y todo el rato me retaban porque yo, papá, es que hay alguien en el dormitorio, yo pensando que era una persona. Ajá. Y de repente se abre la puerta y pasa una entidad así. Y ¿A qué te refieres con una entidad? ¿Qué es lo que es una entidad? Es como un... ¿Como un cuerpo, como un es ser? Es como un cuerpo, ¿Ya? pero como con luces. ¿Ya? Es como que tuviera un poquito como de luz, es un plasma en realidad, es como un plasma. Es algo plasmático que tiene como una forma. Entonces no era oscuro, porque después más adelante yo estuve viendo cositas bien feas, entonces ahí sí que me asustaba. Entonces me quedé como helada, así bien petrificada, y lo peor es que le decía, papá, está pasando, se paró ahí, y no me pescaban. Nadie te creía, era muy chica. No me creían. Pero después sucedió una cuestión en un parrón. ¿Qué pasó Sí. en el parrón? ¿Ahí fue cuando ya falleció tu Sí, abuelo? ahí ya falleció mi abuelito. ¿Cuántos años tenías tú? 6. ¿6? ¿Ya? 6, sí. Y mi abuelito lo fuimos a dejar a las despedidas al cementerio, todo, y llegamos. Y yo entro al parrón y mi abuelito me habla, pues entonces lo veo parado en el parrón. Esto debe ser muy fuerte, o sea, una niña. Muy fuerte, porque yo era chica y yo decía, pero abuelito, si te fuimos a dejar, y él me decía, no, si yo estoy vivo. ¿Qué? Entonces yo decía, pero ¿cómo estás vivo si mis papás me explicaron, tú falleciste, tuviste como una neumonía? Porque eso le había dado a él y murió como muy rápido, lo llevaron a la urgencia y murió. Entonces fue como terrible ir a despedir a tu abuelito y encontrártelo ahí. Y él me hablaba, entonces... ¿Y te mandó un mensaje? Me mandaba mensajes como en la mente, como ¿Ya? telepático. Me decía, yo estoy vivo, quédate tranquilo, dile a tu abuela, a tu mamá que estén tranquilos porque yo estoy vivo. Y eso se los transmití. ¿Qué pasó cuando le dijiste a tu papá eso? Y yo le decía, abuelita, no llores, el abuelito está aquí, está al lado tuyo, el abuelito está aquí, no llores porque él dice que te va a cuidar. Y mi mamá me creyó, mi abuelita como que se calmó de llorar, porque Bien. lloraba pero a mares, y ahí se calmó un poquito. Debe ser también bien traumático. En tu caso, ¿cómo se presentó esta facilidad para observar cosas que la demás gente no veía? De chica, ¿Ya? mi mamá trabajaba en un hospital ¿Ya? y los hospitales están cargados. Los hospitales están mucho más cargados de gente fallecida que en los mismos cementerios. Eso, por ejemplo, no tenía idea. ¿Por qué? Porque en el cementerio la persona fallece ¿Ya? y ya le han dado su cristiana sepultura ¿Ya? o el Ya ha pasado por un ritual. proceso, digamos. Claro. Pero en el hospital
quedan muchas almas de niños, de ancianos, porque lo común es que la gente llegue a buscar a sus fallecidos, o a veces ni siquiera la gente, va a la empresa funeraria y se los lleva. Pero siempre recomiendo hacer un ritual chiquitito en el hospital, la familia en el hospital, para que esta persona entienda que no tiene que quedarse ahí, sino que debe irse con su familia. Porque uno retira el cuerpo y lo sepulta o lo crema. Pero otra cosa. Pero es la energía la que queda mucho tiempo vagando en el ¿Y hospital. en tu caso qué pasó? ¿Cuántos años tenías cuando tu mamá trabajaba en el hospital y qué es lo Yo- que te pasó? Mi mamá toda la vida, yo nací mi mamá trabajaba en un hospital. ¿Ya? Y empezó a suceder que yo me iba primero del jardín, Ya. Estamos hablando 5 años más o menos. Más o menos de esa, un poquito más grande que esa fotografía. Mira esa foto, qué bonita. Sí, y ¿qué es lo que pasaba? Que yo le decía a mi mamá, desde su oficina del hospital, al frente estaba la sala de necropsias, nunca se me olvida ese nombre, que eran las autopsias, donde se hacían las autopsias. Entonces salía una carroza, salía un carro con ruedas, con el ataúd, con la urna y la familia atrás. Y yo le decía, mira mamá, ella falleció de un paro. Después, mira, iba un niño, falleció de un disparo. O mira, esa persona la atropellaron. Entonces, sin saber nada de la ficha de ese paciente, nada, no tenías nada. idea. Yo estaba sentada en una mesita de madera, me acuerdo que estaba súper rayada, y yo hacía mis tareas ahí. Y la ventana daba hacia una calle, una pequeña callecita, y la sala de autopsia donde salían los cuerpos. Y ahí mi mamá empezó a entender, que después yo lo entendí cuando ya era grande, ahí empezó a entender de que yo estaba viendo otras cosas. Y me pregunta, me acuerdo, después de haber pasado un año, y me pregunta, ¿por qué yo sabía que las personas que iban ahí, porque de primera fue como ya. Esta niñita ya está. Ya. Que además dice que es muy común que los niños observen cosas que los adultos no pueden Bueno, ver. ahí está la explicación, Ajá. porque los niños hasta los 7 años ¿Ya? pueden ver cosas, todos niños, todos. No, a mí me ha La pasado banda, todos. con niños que me han dicho, oye, yo Sí. estoy viendo, y digo, y es un Todos los niño niños. común y corriente que después quizás no tenga esa capacidad, pero en ese minuto la tiene. Sí, a los 7 años esta capacidad se corta ¿Ya? y hay algunas personas que nacen con el don intrínseco y siguen como nosotros. Ya, pues pero a ti te pasó que después de los 17 años viviste una Sí. experiencia mucho más potente porque, y no sé si es traumática, pero en el fondo Sí. se te presentó algo en una micro. Sí, A ver, cuéntame qué pasó ahí. voy en una micro y de escolar y al frente mío habían 2 mujeres, una señora y una más jovencita. Y se para un hombre al lado mío. Yo ya entendía que ese hombre no estaba físicamente en la micro, de estas micros amarillas que suenan horrible. Yo apenas escuchaba, pero yo escuchaba por acá. Esos fueron como los comienzos. Yo escuchaba de acá, no de los oídos. Y él me dice, dile que estoy bien y que el papel que anda buscando está en, no me acuerdo, tengo 44, pero le hablaba de un documento que ella andaba buscando. Ya. Entonces, yo empiezo a mirar y yo no sabía cuál de las 2 decirle, porque eran 2 mujeres. Qué presión además para no equivocarse y además que aparezca una persona desconocida a decirte algo de esa Y magnitud. me cacheteé, Claro. porque, Porque ese puede era el reaccionar miedo. mal también. Claro, que se parara y me cacheteara. Y me acuerdo que miré la cara del hombre y era un hombre mayor. ¿Ya? Y me hablaba de ella como si fuera su esposa. Y la otra niña que iba al lado de la señora era una niña. Entonces, Dijiste ya. asocié y dije, es para la señora. Y le dije, ¿sabe qué? Hay una persona aquí Para que... tú te acercas así de la nada. Es que eran de esas micros que eran las sillas así. Entonces, y uno iba sentado aquí y iba mirándose con el del frente. Oh, ¿ya? Y me acerco y le digo, ¿sabe que hay una persona aquí que dice que la quiere mucho y que va a estar bien y que los documentos que usted anda buscando están en el cajón X? Y la señora hace esto, suelta la cartera. De hace quedó en esto, shock. En shock. Después un llanto así como... Uy, un llanto que no se me va a olvidar en la vida porque era como desgarrador, como de acá. Y se bajó de la micro. Se bajó. Y llorando así, y pescó la cosa, llorando, y yo la miraba desde la micro así como, perdón, pero yo entendí ahí, primero, que no tenía que acercarme a la gente así como
Apitó, Oye, claro, porque en claro. el fondo era muy fuerte, claro. Claro. Y entendí también que el mensaje sí era para ella. Porque Porque automáticamente reaccionó y tenía Sí. que haber ido, ¿no es cierto?, a buscar lo que Sí. el mensaje le estaba Porque mandando. se bajó corriendo, gritando, y me miraba así como, como que no sabía nada, no entendía